Ahí está, perfecto. Ya la veo mejor. Mm, pues bueno, ahí está. Bueno, sean bienvenidos a esta segunda sesión. Por si alguno de los presentes no estuvo, mi nombre es Alejandro Domingo Velázquez Cruz, soy doctor en educación, tengo la maestría en educación, la maestría en sistemas y soy su asesor de la materia de programación y robótica. Eh, ok, a mí me anda fallando un poquito la presentación. ¿Ustedes sí la ven bien? Ok, entonces debe ser de mi lado. Bueno, en esta materia nosotros, como ya habíamos comentado en la clase pasada, vamos a abordar todo lo que es los elementos básicos de programación y de robótica, como para poder llevar a cabo proyectos en nuestra aula, ¿no? En lo que es nuestro salón. Y bueno, esos proyectos deben poder ser graduados en dificultad, dependiendo del nivel educativo, ¿no? Por ejemplo, para un estudiante preescolar debe poder ser algo muy sencillo o de primaria, que sea, por ejemplo, una animación de un personaje o algo por el estilo. Mientras que para un alumno de media superior o de secundaria debe de ser algo un poquito más complejo, ¿no? Por ejemplo, la resolución de un algoritmo o cuestiones de esa naturaleza. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estas herramientas pueden ser usadas con un nivel de profundidad diferente, ¿no? Podemos exigir diferentes cuestiones. Por ejemplo, yo se había comentado que con estudiantes de secundaria, que aquí en México, bueno, vamos a usar un estándar internacional, ¿no? El K, del 1 al 12. En México, los tres últimos grados, 10, 11 y 12, aquí se conocen como bachillerato. Los anteriores 9, 8 y 7 se conocen como educación secundaria y del 1 al 6 se conocen como educación primaria. Preescolar no está dentro de los niveles K porque es previo a la, la educación, ¿no? O sea, previo a la educación formal, diríamos. Entonces, esto es bien importante. Bueno, eh, nosotros cuando andamos viendo este tipo de cuestiones, es bien importante que tengamos claro en qué nivel estamos nosotros impartiendo docencia. Por ejemplo, a mí no me ha tocado trabajar con los niveles K1 al 6 y tampoco con preescolar, pero sí me ha tocado trabajar un par de años con niveles K7, 8 y 9. Y con ese nivel educativo fue con el que yo llevé a cabo lo que les comentaba de hacer un Pac-Man, ¿no? Recordemos que al cumplir 12 años, que sería en México el nivel K7, el estudiante entra en esa etapa operacional de su desarrollo cognitivo y al entrar en esa etapa operacional empieza a poder realizar operaciones complejas. Ahí ya se le puede introducir por completo a lo que es conceptos abstractos, conceptos más difíciles. Se supone que en esa etapa de su desarrollo mental ya pueden trabajar con ese tipo de conceptos que son más difíciles. Y eso es muy importante, ¿no? Por eso utilicé el Pac-Man porque a la hora de que ellos ya pueden trabajar con conceptos un poco más complicados, más elaborados,
pues decidí hacerlo de esa manera, ¿no? Explicarles el algoritmo, explicarles el diagrama de flujo, explicarles qué era el entorno de programación y sí tuve muy buenos resultados. Obviamente, si por ejemplo se trabaja, porque también lo he trabajado con niveles, los últimos, ¿no? K10, 11 y 12, que aquí es educación media superior o bachillerato. Ahí trabajamos algo diferente, ¿no? Algo un poquito más difícil que un Pac-Man, que ya implica otro tipo de elementos. Por ejemplo, un mayor énfasis en lo que son los ciclos y las tomas de decisiones. Y esto es muy importante. Y bueno, en esta clase del día de hoy vamos a abordar dos temas. Está muy breve. Ustedes, bueno, ya saben, con su programación semanal pueden ver de qué vamos a hablar. Tenemos el tema 2, elementos básicos de programación. Pero vamos a ver introducción a objetivos y ahí después de eso vamos a ver algoritmos y diagramas de flujo. Y bueno, como parte de la introducción, eh, bueno, antes de esto, ¿algunos de ustedes primero saben qué es un algoritmo? ¿Tienen una noción de eso? ¿Alguien que quiera decirlo por micrófono o que pueda ponerlo en el chatcito? Para ustedes, ¿qué es algoritmo? ¿Ok? Algunos dicen que no saben. Pues realmente fuera de informática es poco el uso que se le da en otras áreas. Nos comenta César que es una serie de pasos para lograr una tarea. Efectivamente, un algoritmo es una serie de pasos que tú sigues para lograr una tarea. Y es así de sencillo, ¿no? Una secuencia lógica de pasos y procedimientos, bien, un paso a paso. Y bueno, alguien, Luis Carlos, nos da una definición que parece que la sacó de un libro. Un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones o pasos lógicos diseñados para llevar a cabo una tarea específica. Muy bien. Algo predeterminado para cumplir un objetivo. Bueno, esencialmente, en un resumen súper sencillito, es una serie de pasos para lograr algo, ¿no? Freír un huevo, comprar el huevo, y puedes iniciar donde tú quieras, ¿no? Supongamos que ya tenemos todo. Prender la estufa, poner la sartén, poner aceite en la sartén, esperar a que se caliente el aceite, echar el huevo, bueno, partir el huevo, echarlo en la sartén, esperar, echarle aceitito encima, voltearlo, esperar, echarle aceitito, retirarlo y servir en un plato. Eso es un ejemplo. Pero si vieran qué tan útil es que la gente ponga aquí huevo primero, es que puedes hacerlo tan elaborado y tan largo y tan detallado como quieras. Pero si vieran qué tan increíble es el hecho de trabajar ese ejemplo tan sencillo de freír un huevo. He trabajado en muchos cursos de programación y siempre lo hago en plenaria cuando introduzco el concepto de algoritmo. Y cuando empiezan los alumnos, bueno, con ustedes no lo hice porque no estamos en una clase de algoritmos. Ustedes tienen que verlo arriba, ¿no? En un nivel superior, por qué se aborda de esa manera, más que abordarlo ustedes mismos, ¿no? Eh, es increíble porque ahí se ve de todo, ¿no? Desde los que no voltean el huevo, así, ¿poco el huevo se voltea? Yo no lo volteo. Y tú así de, "Mm". Los que dicen que se ponga doradito porque les gusta muy, 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 muy cocido. Eh, ¿Qué otra cuestión? Profe no le echó sal, profe no le echó ajo y pimienta en polvo. Y yo así de, ¿qué? ¿Sal, ajo y pimienta? Profe, se echan dos huevos, no se echa nada más uno, se desperdicia el calor. Tú echas de a dos. Y entonces empieza a notar cómo hay muchas formas diferentes, sobre todo porque ellos lo tienen, lo vamos haciendo, les doy una idea, luego lo concluyen, dos o tres al azar pasan a exponerlo, y es algo bastante interesante ver
la diferencia que ellos plasman en hacer algo tan sencillo como freír un huevo, ¿no? Desde los que son más precisos y elaborados, una cucharadita o 10 mililitros de aceite, poner el fuego a 40 grados, hasta los que son muy básicos, ¿no? Poner el aceite en la lumbre y nunca dice que la prendieron, echar el huevo, nunca dicen que rompieron el huevo para poder vertir el contenido. Diferentes cosas. Se ve el estilo de cómo fríen los huevos en su casa, pero también se ve el estilo de qué tan detallado. Por ejemplo, hay quienes ponen revisar en la cocina si hay huevos, revisar en la cocina si hay aceite, si no hay huevos, ir por huevos, si no hay aceite, ir por aceite. Y empieza una descripción muy elaborada, ¿no? Entonces, esto es importante. También los diagramas de flujo, bueno, el diagrama de flujo te permite de una manera gráfica representar un algoritmo para que tú puedas de manera fácil observar qué va primero y qué va después. Ahora, ya que, bueno, antes, otra vez, bueno, ya vi más o menos cómo andan con lo de los algoritmos. Ahora díganme, ¿alguno de ustedes sabe o ha trabajado lo que es un diagrama de flujo? ¿O qué es? ¿Para qué sirve? Ya medio los introduje. Pero bueno, esperemos que sí, con DFD, ajá, más. Dice María Catalina que, ay señor, creo que era sí señor. Como están juntos las teclas. Mm, no me fue muy claro, lo vi en la secundaria. Adelante, Fabián Serrano. Ya te di el uso del micrófono. Fabián Serrano. Cristiano Chima o Chija. Ya también di el uso del micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. Profe, pues, lo que yo entiendo como el tema de diagramas de flujo, se podría ver de cierta manera como un organigrama donde nosotros organizamos así esa serie de pasos del algoritmo de tal manera de que se pueda seguir de manera lineal cuál es ese paso a paso. Y cuando llega una bifurcación, dependiendo de la decisión que se tome, cuál es el camino que se va a seguir. Ok. Se podría ver de esa manera, una especie de organigrama de manera lineal, donde se puede ir dividiendo los caminos dependiendo de la decisión que uno quiere que tome la persona que está recorriendo dicha acción. Sí se parece la representación de un organigrama a la de un diagrama de flujo. Bueno, excepto que el diagrama de flujo tiene más elementos que el organigrama. Pero sí, esa parte del organigrama que es jerárquica, que va de la parte más complicada y se va desglosando, eso a lo que te refieres como lineal también se aplica en un diagrama de flujo, ¿no? Tienes un punto de partida que podrías verlo como la jerarquía más alta y de ahí vas avanzando. Y bueno, un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo que nos permite de una manera muy fácil observar la secuencia de pasos que conforman ese algoritmo en particular. Me gusta que son participativos, no me gusta que agarran poco el micrófono, pero por ahí dice que se lo dieron en secundaria, pero pues que no ubica bien. Diagramas de flujo varían según las normas o estándares, pero algunos son inicio, fin, proceso, decisión. Ujú, muy bien. Conector, flechas, entrada y salida. En el laboratorio clínico se utiliza mucho. Sí. Y también en algunos procesos, por ejemplo, me ha tocado verlos. Mi hermano es ginecólogo y para ciertas actividades, como por ejemplo lo que es el ofrecimiento de métodos de planificación familiar, tienen su diagrama así, ¿no? Llega a consulta de planificación familiar
y se le pregunta si ya tiene método, si sí, si no, y la idea es que tengan un árbol de decisiones de cómo pueden dirigirse a la paciente, respetando el marco ético y legal de su profesión, ¿no? Y ahí les indica qué les deben de preguntar, qué no. Está muy padre cómo va fluyendo, porque les da una idea de cómo deben de hacer ese ofrecimiento, ¿no? Se le pregunta el motivo de la consulta, el motivo es planificación familiar, si se le pregunta si ya cuenta con un método, si no, y va avanzando, lo cual es muy interesante. También en procesos de gestión, por ejemplo, para un proceso administrativo, ¿no? Eh, Adelante, por ahí vi que levantaron la mano, pero no sé si la bajaron, pero ya no alcancé a picarle al de la voz. Y bueno, iniciando con esto, el uso de diagramas, el uso de algoritmos y diagramas de flujo permite resolver problemas complejos de forma sistemática, es decir, pues a través de una serie de pasos definidos en un contexto dado. Un algoritmo es una secuencia de pasos que se siguen para resolver un problema. Estos diagramas son una representación gráfica. Los diagramas de flujo son una representación gráfica de un algoritmo. Al utilizar estas herramientas se pueden dividir los problemas complejos en pasos más pequeños y manejables, que es muy importante, ¿no? Esto de dividir en pasos más pequeños y fáciles de manejar es realmente muy importante. Alexa, apágate. Esto de dividir en pasos más pequeños y manejables es muy importante, porque en un diagrama de flujo puedes tener niveles de profundidad. ¿A qué me refiero con eso? Que tú puedes tener un diagrama de flujo de cómo se hacen los procesos de consulta externa en un hospital, admisión de pacientes, y luego ir poniendo, ¿no? Se canaliza planificación familiar. Y esa parte de planificación familiar, puedes hacer un diagrama de flujo donde digas, se recibe paciente en clase, en planificación familiar, hagas un diagrama específico de ese paso que es en lo que es atender al paciente que llega a una consulta externa. Identificas, lo mandas a planificación familiar. Pero esa acción tan sencillita, mandar a la planificación familiar, tú puedes hacer otro diagrama que sea el desglose de exactamente qué es ese proceso de planificación familiar. Y dentro de su planificación familiar decide por la vasectomía. Puedes hacer un diagrama aparte donde tú expliques cuál es el proceso. Ah, bueno, ya decidió el paciente una vasectomía, ¿qué tiene que hacer? No recabar consentimiento, ta. Y luego, dentro de esa parte, hay una parte donde a lo mejor dice, no, hacer la vasectomía y vuelves a hacer un diagrama de flujo donde expliques el proceso de hacer la vasectomía, ¿no? Entonces, un diagrama de flujo puede tener niveles y puede haber diagramas de flujo dentro de diagramas de flujo para explicar de manera detallada los pasos de los elementos que tiene un diagrama de flujo. Sí, se puede subdividir, lo podemos ver como niveles de profundidad también, ¿no? Entonces, tú puedes ver un nivel muy alto y ver de manera general el proceso de consulta externa, por eso eres un administrador hospitalario, ¿no? Pero te vas al diagrama de flujo de planificación familiar si eres una enfermera o médico del área de planificación familiar, donde ya veas más a detalle qué pasos vas a seguir en tu acción diaria al ofertar métodos de planificación familiar. Luego, a la hora de abrir ese proceso, a lo mejor el promotor en salud o el asesor en salud tiene que orientar al paciente sobre la elección del método. Luego haces otra parte, un diagrama de flujo especial para el médico que va a aplicar el método, por ejemplo, la sectomía, ¿no? Y así vas poniendo como niveles de complejidad.
Mira, no confundamos conceptos, Alejandra. Un chatbot es un robot conversacional, así como es este chat GPT. Entonces, este chat GPT es un robot conversacional, no un chatbot. Tú platicas y el robot te da respuestas, pero eso no es un diagrama de flujo. Eh, entonces, nosotros podemos trabajar con un chatbot siguiendo un algoritmo, es decir, necesito hacer tal tarea o tal actividad. Entonces, primero necesito que me diga, defíneme saber cuál es el concepto, ¿no? Entonces le dices al chatbot, chatbot, estamos en el tema tal, defíneme tal concepto, defíneme tal palabra, escríbeme una introducción. Y entonces va siguiendo un algoritmo para interactuar con el chatbot. Pero cuando tú usas un chatbot, no usan ellos en su programación un diagrama de flujo. Ellos utilizan algo que se llama como base de conocimiento. La base del conocimiento son un enorme, no tienes idea de qué tan enorme cantidad de ifs, else. Si me escribe esto, hago esto. 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 Se comportan diferente porque dentro de esos if, else, tú puedes decirle que elija ciertas cuestiones al azar, ¿no? Y eso simula, ¿cómo le llamaríamos eso? Simula ser más natural, ¿no? Porque te puede dar, para un mismo estímulo, te puede dar diferentes respuestas. Y eso es bastante interesante. Pero a eso se le llama base del conocimiento, al conjunto de reglas que sigue un chatbot para decidir. ¿Podrías representar el proceso de toma de decisión del chatbot con un diagrama de flujo? Pero no es lo que el chatbot utiliza. El chatbot utiliza lo que es una base de conocimiento, un montón de if-else. Si la persona escribe esto, yo hago esto. Si la persona escribe esto, yo hago esto. Y bueno, estos diagramas de flujo tienen algunas cuestiones importantes que hay que notar. Una de ellas es que mejora la comunicación y la colaboración. ¿Por qué? Porque entonces es un diagrama de flujo sobre un proceso y entonces toda la gente que participa puede observar lo que es ese proceso y decir, ah, ya entendí. Entonces primero va para allá, luego viene para acá, luego hace esto y entonces hacemos esto. Oh, ok, perfecto. Esa es la manera, ¿no? Es una herramienta que te permite comunicarte, pero no es que tú le hables y te conteste. Te permite comunicarte porque si hay 5 miembros del equipo, haces un diagrama de flujo y los miembros del equipo pueden entender cuál es su rol en la actividad, qué tienen que hacer, de quién reciben información, qué proceso llevan a cabo y a quién le entregan información después de ese proceso. Lo que permite deslindar cuáles son las responsabilidades de cada quien y con quién interactúan. Lo que les decía, ¿no? En el ejemplo de planificación familiar, bueno, pues ¿qué hace la enfermera? ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace el promotor de la salud? ¿En qué momento participan haciendo qué? Eso permite que ellos puedan ver qué responsabilidades tienen cada uno en el proceso y qué acciones deben de llevar cada uno en el proceso. Esto facilita la colaboración y permite que se comuniquen. También esto facilita la depuración y la mejora de los programas porque ayudan a identificar errores, ¿no? El diagrama de flujo nos ayuda a reflexionar sobre la parte de la lógica y nos permite identificar si nosotros estamos resolviendo un problema de manera adecuada. También nos permite en ese sentido que, por ejemplo, yo pongo lo que es el diagrama de flujo y eso permite que los demás vean cómo yo estoy considerando que se resuelve el problema. Entonces, si alguien más lo ve, puede ver mi diagrama de flujo y decir, oye, ¿estás seguro de que aquí debes de hacer esto?
Oye, hacer esto en esta parte te da el resultado que tú esperabas. Oye, ¿y aquí por qué no cambias este valor? O oye, ¿por qué aquí no agregas una decisión? Oye, ¿por qué aquí estás haciendo este ciclo? Entonces, cuando otro ingeniero ve mi diagrama de flujo o cuando otro licenciado, pues, hizo un proceso o algo así, ve mi diagrama de flujo, puede identificar los pasos que yo propongo necesarios para resolverlo. Pero eso permite que ellos digan, oye, ¿sabes qué? Aquí te faltan pasos, te sobran pasos, eres demasiado específico, te falta ser más específico. Podríamos agregar aquí la situación, ¿qué pasa si un paciente hace esto? Ah, bueno, hay que agregar este caso así, ¿no? El paciente retira su consentimiento. Entonces, bueno, tiene el derecho de retirarlo, pero ¿qué tiene que hacer, no? Llenar un formulario, nada más se va. ¿Cómo nosotros guardamos esa evidencia de que el paciente cambió de opinión? ¿A quién le tengo que avisar? Ya traje al cirujano para hacer la vasectomía. ¿Qué procede? ¿Se le paga, no se le paga, se le paga menos? ¿Qué hacemos, no? Ese tipo de cuestiones son muy importantes. Y bueno, vamos a ver. Así es, permite repensar las cosas o pensarlas con más detalle, ¿no? También nos permite mucho reflexionar. Bueno, ahora, algoritmos. Una definición. Es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas. Es muy importante. A lo mejor dice alguien, no, es que ese algoritmo nunca se acaba porque siempre preguntas, hay otro cliente, hay otro cliente, hay otro cliente, y vuelves a iniciar el proceso. Pues sí, pero es un conjunto finito de pasos, o sea, aunque se estén repitiendo los pasos y no se dejen de repetir nunca, el número de pasos que se repiten, ese número de pasos no va a cambiar, es finito. Ya está determinado qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Este conjunto de pasos, pues, la intención es que permita resolver un problema, realizar un cómputo, es decir, algún cálculo, procesar datos o llevar a cabo algunas tareas o actividades. Un algoritmo es de manera sencilla una receta que nos permite resolver un problema. Punto. Esos pasos se deben de seguir. O sea, cuando tú pones los pasos en un algoritmo, ¿no? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Se tienen que seguir en ese orden para obtener un resultado. Los algoritmos se utilizan en matemáticas, en ciencia, en la ingeniería y la informática. Y bueno, me interesaría que ustedes comprendan un poquito más qué tan variable puede ser la situación de un algoritmo. Ya se había puesto el ejemplo de, de freír un huevo. En 5 pasos, póngame qué algoritmo seguirían ustedes para planear una clase. Pero en un solo mensaje, por favor, no me manden 5 mensajes. En un solo mensaje, tómense 2 minutos para hacerlo, 3 minutos. En un solo mensaje, póngame los 5 pasos que siguen para hacer su planeación de una clase. Nada más de una clase.
A ver, tarda un poco en mostrar. Vamos a ver. Nos dice... oh, oh, ya le estaba haciendo paso por mensaje, José. Está bien, José, no hay problema. Ok, Fabián nos dice que primero plan de clase, tema, curso, competencia, indicadores, desempeño y actividades. Pero si te fijas, Fabián, esos no son pasos. Es como si dijeras, hazme un algoritmo de cómo freír un huevo y tú dijeras, ok, huevos, aceite, sartén, estufa. Ok, nos dice Luis Carlos, primero se hace un análisis, luego se hace una planeación, luego un diseño, luego un código y luego una ejecución. Nos dice Andrés que primero el tema, objetivos, metodología, ejecución, evaluación. Cindy Viviana nos dice activación, juegos, integración de conscientes premios, aprendizaje individual, aprendizaje grupal, evaluación y coevaluación. Bueno, ese ya está un poquito más elaborado. Planear clase, nos dice Margarita, planear clase virtual. Primero, revisar documentación y material. 2, preparar una presentación. 3, preparar actividades. 4, crear el link de la clase. 5, enviar el link. Investigar, planeación de la clase, actividades concretas. Christopher, primero define los temas a revisar, los objetivos, las competencias, la metodología y la evaluación. Primero definir los objetivos, revisar, definir la temática, los objetivos, agendar la clase, seleccionar el tema, desarrollar el tema, evaluar el tema, clases. Andrés, identificar la población, definir el tema. Díganme algo. Leyendo lo que sus compañeros pusieron, en un momento se dan cuenta de dos cosas. Uno, hay diferentes maneras de lograr la misma meta, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de freír el huevo. Y dos, ¿no les sorprende que ves 20 ejemplos y no se repiten dos? O sea, vean a sus compañeros, no se repiten. Y es algo impresionante. Las ciencias computacionales vamos a reflexionar sobre por qué. Porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto a la hora de que trabajen un tema como lo que son algoritmos. Es muy importante que vean esto a la hora de que manejen un tema como los algoritmos. ¿Por qué? Porque sus estudiantes van a tener esta misma diversidad de respuestas y evaluar un algoritmo es bastante difícil. Porque no es como matemáticas, que es 2 más 2 igual a 4. Ahí está, ya tienes 4, 4, 4. Todos los que tienen 4, palomita, palomita, palomita. No. Aquí puedes tener 40 alumnos, 40 algoritmos diferentes para hacer la misma cosa y cada uno lo tienes que pensar, evaluar y razonar de manera individual, lo cual es muy demandante del lado del profesor. Eso ha hecho que en el área de todo lo relacionado con programación se parta en dos corrientes. La mitiana y la harvariana, decía un profesor que yo tenía. Hay algunos que ven, siguiendo el ejemplo del MIT, del TEC de Massachusetts, ven a estas partes, a la ciencia computacional, al algoritmo, al diagrama de flujo, como una ciencia pura y ruda del estilo de las matemáticas y buscan que se llegue al proceso usando más o menos los mismos pasos. Buscan la estandarización en la creación del software, del desarrollo de los algoritmos, de manera que sea algo más estándar, ¿no? Que los estudiantes produzcan más o menos los mismos resultados y que no haya toda esa variedad, sino que sea menor la variabilidad. Y la otra es la harvariana, ¿no? Que los de Harvard, por ejemplo, si tú ves el MIT, ellos dicen que en computación es un Bachelor of Science.
es una licenciatura en ciencias, como la química, la física y la matemática. Pero si tú ves a los harvardianos, en Harvard es un Bachelor of Arts. Lo que tiene que ver con programación es una licenciatura en artes y está junto a carreras como la pintura. ¿Por qué? Porque el crear un software es un proceso de expresión que depende de nuestra propia naturaleza y conocimientos y es un acto eminentemente creativo. Muestra qué tan creativa es la persona para resolver un problema o situación. Entonces, son dos enfoques diferentes. Uno lo ve como una ciencia que debe de ser precisa y otro lo ve como un acto de creación donde se manifiesta la creatividad de la persona o del individuo. Eh, por eso se usan los diagramas de flujo. Aunque no lo creas, María Catalina, si los pongo a todos ustedes a hacer diagramas de flujo sobre cómo hacer una planeación de una clase, todos los diagramas de flujo van a ser diferentes. Porque cómo hacen el algoritmo o cómo hacen el diagrama de flujo es una muestra de la creatividad de cada uno de ustedes. Y eso es irrepetible. Los algoritmos y los diagramas de flujo, la manera en la que ustedes resuelven un problema, no se puede repetir. Es única porque depende mucho o depende de todo de ustedes, de su creatividad, de sus conocimientos. Algunos lo resuelven de manera más, más laboriosa y otros de una manera menos laboriosa. Eh, John, lo que importa es que se logre el resultado, ¿no? Que los pasos que lleves a cabo sean suficientes para lograr el resultado que se te está pidiendo. Para lograr ese resultado, pues obviamente existen muchos caminos diferentes, ¿no? Eh, Como les decía, ¿no? Lo de freír un huevo. Es más, ustedes lo ven en su casa. Si le dicen a un familiar, fríeme un huevo, o si le dicen a un amigo, fríeme un huevo, o si le dices al vecino, fríeme un huevo, lo van a freír diferente. Hay quien le echa ajo, sal y pimienta, hay quien le echa solo sal, hay quien le echa más aceite, menos aceite, hay quien tiene estos sartenes que no se pega nada y pues sin aceite se lo echan. Hay quien lo voltea, hay quien no, hay quien antes echa a freír tantita cebolla para darle como que un toque de sabor ahí al aceite para cuando eches el huevo no sepa. Aquí en México le dicen choquilloso. Y es una variedad enorme, ¿no? Pero al fin y al cabo todos ellos te van a servir un huevo frito. Entonces lo que se valora es que llegues al resultado. La manera en la que llegas al resultado es una expresión de tu creatividad. Y bueno, pasamos a algunos algoritmos, ¿no? El algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor de dos números. El algoritmo de búsqueda binaria para encontrar un elemento en una lista ordenada, el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto entre dos puntos en un grafo, el algoritmo de Shor para factorizar números enteros en factores primos, el algoritmo de aprendizaje automático que utiliza un conjunto de datos para entrenar un modelo que puede predecir nuevos resultados. Y aquí es donde están muchos elementos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, incluso si yo les digo, ¿saben qué? Este es el algoritmo de Dijkstra, se los explico, les doy una clase, los pasos son estos. Aún así, si yo les pido un algoritmo, no va a ser igual. Aunque yo les dé los mismos pasos, cuando ustedes lo plasmen como algoritmo o diagrama de flujo, va a haber variaciones. Lo que es impresionante. Para mí, el iniciar como docente de programación fue muy frustrante porque 40 alumnos, 40 soluciones y decías, ¿y cómo los evalúo, no? O sea, yo tengo este algoritmo en mi mente, pero no lo están haciendo igual. ¿Qué hago, no? Entonces, evaluar partes de eso, ¿no? Se obtiene el resultado,
se siguen unos pasos, los pasos son lógicos y coherentes. Y ahí vas poniendo algunos elementos que es más de observación o una rúbrica, pero no puedes observar así como tal que sigan los mismos pasos, ¿no? Y sigo haciendo hasta la fecha el ejemplo de freír un huevo y me siguen dando sorpresas los estudiantes. Siempre hay alguien que saca algo nuevo cada clase y me parece increíble. Mil y un maneras de freír un huevo se debería de llamar esa clase. Y bueno, ¿cuáles son las características que tienen estos algoritmos? Bueno, definidos, es decir, debe de estar claramente definido para que cualquier persona pueda entenderlo seguir esa serie de pasos. Luego tenemos que no sea ambiguo. Un algoritmo no debe de permitir eh, interpretaciones diferentes. Es decir, que debe de poderse interpretar de una única manera. Debe de tener un orden. Este orden, bueno, pues son los pasos de un algoritmo que están ordenados de forma lógica, que eso es muy importante. Debe de tener un fin, debe de tener una finalidad, es decir, debe de llegar. mm, ¿Cómo se llama? Eh, Debe de poder llegar a una conclusión. Y de hecho tiene elementos para representar inicio, vas poniendo y llega otro que diga fin. Ya está ahí. Y eso es muy, 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 muy importante. Que sea definido. Debes de saber cuál es el propósito del algoritmo. Que tú sepas cada paso para qué es. Que no haya ambigüedad. Este es difícil de explicar, pero creo que queda claro, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy un paso para freír un huevo, ¿qué podría ser? Prender la estufa. Bueno, pues estoy siendo bien claro, ¿no? Tengo que prender la estufa. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor prender puede ser interpretado por otras formas, ¿no? Entonces digo, no, 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 ¿qué tal si alguien le prende fuego a la estufa? Ok, prender la hornilla. Y soy más específico. Entonces, siempre que hacemos un algoritmo tenemos que pensar, ¿se puede interpretar de otra manera? ¿Se puede malinterpretar? Esa malinterpretación puede resultar en algún problema, en algún daño, en algún... Y nuevamente hay que redefinir, ¿no? Porque, y me tocó con un estudiante que decía, oiga, profe, pero es que si usted a mí me pone a prender la estufa, pues yo le prendo fuego a la estufa. Y yo decía, ¿cómo? No, pues sí, pues es que usted no dice prender hornilla, o no dice encender hornilla para el sartén, nada más dice prender estufa, y pues no sé, a lo mejor quiere que queme la estufa. Y yo me quedé sorprendidísimo, dije, ¿cómo es posible que alguien piense eso si el algoritmo se trata de freír un huevo? No hay un contexto. Pero te hace pensar, ¿no? En la vida real, cómo la gente puede leer algo e interpretarlo de una manera tan diferente que puede conducir a un problema. Entonces, hay que evitar la ambigüedad tanto como sea posible. Siempre, siempre hay que ver cómo evitar esa ambigüedad, cómo hacer que las cosas sean claras y no puedan ser malinterpretadas. Y obviamente deben de ir ordenados. Y sí, Catalina, por eso se nos presentan las rúbricas. Sobre todo aquí, la rúbrica de evaluación es algo muy necesario. Y bueno, un algoritmo puede tener muchas partes, pero hay tres partes que son esenciales. La entrada, el proceso y la salida. Esas partes son ineludibles. La entrada es la información que el algoritmo necesita para funcionar.
Esta puede ser de cualquier tipo, números, texto, imágenes, datos y muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y bueno, imágenes también. Luego viene el proceso. O sea, yo recibo esos datos de entrada. Por ejemplo, algo bien sencillo, ¿no? Un algoritmo para sumar dos números. Primero recibo mis datos de entrada, ¿no? Número uno y número dos. Luego hay un proceso. Ese proceso sería el proceso de sumar esos dos números, ¿no? Sumar 2 más 2, por ejemplo. Como dicen, el proceso puede ser muy simple, puede ser muy complejo, depende de la tarea que queramos, que estemos queriendo resolver. Y luego la salida, pues 4. Y nuevamente, sea puede ser cualquier tipo, números, texto, imágenes, datos de control, un video. Es como utilizar el qué, cómo, cuándo, dónde, el para qué, sí, y el quién, pero también de una manera ordenada, ¿no? Y bueno, ahora, esas fueron las partes esenciales de un algoritmo. Miren, entrada, proceso y salida son esenciales, deben de estar presentes. Pero luego tenemos estas otras partes que no necesariamente van a estar presentes, pero pueden estarlo. La declaración de variables, bueno, si yo voy a freír un huevo, a lo mejor no necesito variables, ¿no? Pero si yo voy a hacer cuentas, cálculos y demás, probablemente sí necesite variables como pi, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale pi? Entonces, esas variables, en caso de que las utilice, esos datos, se declaran al inicio del algoritmo. Luego tenemos las instrucciones, que son los pasos que el algoritmo sigue para convertir los datos de entrada en salida. La condicional, a lo mejor yo hago un algoritmo donde todo sea siguiente, ¿no? Una sucesión de pasos. Pero no siempre, no en todos los algoritmos voy a necesitar tomar una decisión. En caso de que necesite tomar una decisión, entonces uso condicionales. Entonces, por eso está como una parte opcional, porque puedo hacer un algoritmo sin necesidad de tomar este, una decisión. También están los bucles, ¿no? Los bucles permiten al algoritmo repetir un grupo de instrucciones un número X de veces o hasta que se cumpla una condición. También son conocidos como ciclos. Acá lo importante es que yo puedo hacer un algoritmo donde no haya variables, puedo hacer un algoritmo donde no haya condicionales, puedo hacer un algoritmo donde no haya ciclos. Por eso estos elementos son opcionales, pueden o no estar presentes. A diferencia de los tres primeros, la entrada, el proceso y la salida sí o sí siempre van a estar presentes. Ahora, por ejemplo, inicio, prender luz, fin. Hubo una salida, se prendió la luz, hubo una entrada, este, pues el apagador, el acto de encender. Ahora, estos algoritmos se pueden representar de tres maneras en general. Diagramas de flujo, pseudocódigo o código fuente. El diagrama de flujo pues, es una representación visual del algoritmo, ¿no? Simbolizan, eh, utilizan símbolos estándar para representar las partes. Tenemos el pseudocódigo, que es una forma de escribir un algoritmo similar al código fuente, pero ya es de una manera más formal, más cercano al código. O tenemos la posibilidad de hacerlo directamente en código. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer un último ejercicio. Nos va a dar 5 minutitos. Por favor, mándenlo en un solo mensaje. Porque ahorita se los voy a mostrar en un diagrama de flujo y vamos a reflexionar nuevamente, ¿no? Quiero que me hagan los pasos necesarios para hacerse un café. Y les doy unos 5 minutitos. En un solo mensaje, por favor.
¿Cuáles son los pasos necesarios para hacerse un café? Y ahorita lo vamos a ver con un diagrama que les voy a poner, donde me va a servir también para mostrarles los elementos gráficos que conforman un diagrama de flujo. ¿Cuáles son los elementos necesarios para hacerse un café? En las siguientes semanas, sobre todo en la semana siguiente, vamos a ver cómo se estructura y cómo se organiza un algoritmo. Lo vamos a ver con ejemplos de usando un diagrama de flujo para representar el algoritmo. Entonces, todo lo que es la simbología de los diagramas de flujo lo vamos a ver en la próxima clase. También les voy a mostrar una herramienta donde se puede hacer eso de manera muy fácil. Después vamos a pasar a las instrucciones de control, que es eso, son esas instrucciones si entonces, if, then, else, que permiten tomar decisiones. Si pasa esto, hago esto. Y también lo que son las estructuras de ciclos, ¿no? Es decir, cómo hacer que esté repitiendo una operación hasta que se logre un resultado. Wow, vaya expresiones de creatividad nuevamente. Bueno, lo chistoso es que algunos se apegaron a los 5 pasos, aunque ya no les di esa restricción ahorita. Y otros sí ya se alargaron. La mayoría coincidieron en 7 pasos. Elementos, ingredientes, recipiente, agua, conseguir el café, seleccionar el café, calentar el agua, añadir, alistar café, olleta, agua, prender estufa. Acá no le decimos olleta, qué chistoso. Pocillo, eso sí, degustar, buscar cafetera, buscar café, llenar. Fíjense, algunos de ustedes hacen el café en cafetera, otros lo hacen en olla. Otros empresa francesa, ¿eh? Qué elegancia la de Francia, dirían. Otros lo hacen instantáneo, con el microondas. Vaya, creo que ya tengo otra, ya tengo otro ejemplo que usar en clase, además del de freír un huevo, que ya está muy, desgastado. Y como les decía, no hay algunos que hasta revisan, mirar si tengo café y si no voy y lo compro. Algunos le agregan panela, otros le agregan azúcar, otros no le agregan ningún tipo de endulzante. Exacto, María Catalina. Es que ustedes véanlo, o sea, nada más, eh, nada más vean la enorme variedad que hay de formas de hacer un café. Y estamos hablando de algo sencillo. Imagínense qué
tan grande debe de ser la variedad si están haciendo un algoritmo para ir a la luna, ¿no? Ah, vamos a hacer un algoritmo para ir a la luna. Y empieza, ¿no? El proceso. Ja, hasta licor les aplican. Bueno, sí, acá también hay quien le echa Acá en México, cuando le ponen alcohol a un café o a una bebida como esa, le dicen que le ponen piquete. Nunca he entendido por qué, pero esa es la palabra coloquial aquí en México. Así es, Yolima. El conocimiento del pensamiento es muy variado. Nos dice Marcela que a ella le gusta sin azúcar, entonces no es un paso en su diagrama. Y es que eso también, ¿no? No todos hacemos la misma actividad de la misma manera. Y esa es una situación que también se debe contemplar en los diagramas de flujo. Porque a lo mejor si yo soy una persona que le pone azúcar a su café, veo con aquí te faltó ponerle azúcar mal, incompleto, medio punto menos. Y el alumno, pues, si yo no tomo azúcar. No, 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 no todo es picante. Habemos algunos que no comemos mucho picante. De hecho, yo creo que la población en México está 50-50. 50 les gusta el picante y el otro 50% no, no somos tan fans. ¿A alguien más se le entrecorta la transmisión? Mm, no, parece que es de tu conexión, Yolima. Bueno, entonces, partes, inicializamos, finalizamos, hay un proceso, decisión, entrada, salida y hay un flujo. Está, bueno, la documentación, pero los diagramas de flujo son una forma muy buena de documentar un proceso. Ayudan a las personas a comprender un proceso complejo y ayudan a comunicar un proceso a otras personas. Y bueno, ahorita que ya está terminando la clase, antes de que me lo pidan, porque ya sé que me lo van a pedir, este, ahí está la presentación del día de hoy. Gracias, Javier. Y café rico, agregar empanada. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé si las empanadas allá son dulces. Aquí el café se toma con cosas dulces normalmente. Aunque también en los restaurantes te dan el café como digestivo, ¿no? O sea, ya acabaste tu comida y te dan tu tacita de café para que digieras fácil. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de documentación, comprensión, comunicación, y aquí está un ejemplo. Esos que se ven como ovaladitos que puse en azul y en verde son los del inicio y del final, de color diferente para que se den una idea. La próxima clase ya vamos a ver algo más estándar porque no lleva color, pero pues ahorita que se viera coqueto, ¿no? Entonces, quiero café, inicio. ¿Hay café hecho? No. Y ya vieron, ese rombo representa una decisión. No hay café hecho, pues hago café. Si hay café, lo caliento. En ambos casos, ya sea que lo haya hecho o lo que haya calentado, servir en taza y añadir azúcar. Otra vez, eso lo pude haber dividido en dos pasos, ¿no? Servir en taza y luego otro, añadir azúcar. Y tendré que revolverlo o nada más en el añadir está implícito que lo revuelva. A lo mejor son tres pasos, ¿no? Servir en una taza, añadir azúcar, revolver el café. Luego pregunto, ¿está dulce? No, le pongo más azúcar. ¿Está dulce? No, le pongo más azúcar. ¿Está dulce? Sí. Entonces me lo tomo. Este es un ejemplo que no le serviría por allá. Ya se me perdió.
a su compañera que dice que no, 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 pues yo no tomo el café con azúcar, entonces pues, para ella ese paso del azúcar no estaría aquí. Sí, la otra vez que di una clase de estas y después el algoritmo del café, esa vez le puse acompañar con un pan y me decían, ah, profe, yo también no desayuno. No me acuerdo de qué país era el chico pero para mí eran las 5 de la mañana y para él eran las 4. Y decían, ah, profe, yo muero de hambre. Muero de hambre. Es como comandos de órdenes. Estamos viendo qué pasos se tienen que hacer para lograr algo en particular. Ahora, esos pasos se deben de poder traducir a comandos para que un programa lo haga, para que un robot lo haga, para que otra persona lo haga, para que mi cocinero lo haga, para que mi mesero lo haga, para que mi novio lo haga, etcétera. Y bueno, pues con esto estamos llegando al final de la sesión y pues no sé si tengan alguna duda al respecto. Sí, la verdad sí, 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 está interesante y café igual fuerte, él se echará agua. Bueno, me da gusto que les estén gustando las sesiones. Es, es el objetivo, ¿no? Como les dije, ¿no? Si vamos a estar acá, vamos a aprender algo nuevo, aunque sea poquito, pero algo nuevecito. Y bueno, pues no, parece que no tienen dudas, ¿verdad? La va a cargar en documentos. Ahí en el pod, en este de archivos 3, no les aparece la presentación. A ver, déjenla quito y la vuelvo a poner. A ver si de esa manera ya aparece. Agregar a pod. A ver, ya la volví a agregar. Muy bien. Este, vamos a hacer algo aquí de Scratch en la clase. Y lo de los tutoriales, déjenme buscar, no, nada más les puse la presentación, pero si van a querer materiales adicionales, la próxima clase me traigo materiales adicionales para irselos compartiendo pues en el pod o a través de enlaces. Si se llegan a atorar, por ejemplo, y que dicen que un buen tutorial de Scratch, me mandan un mensajito y les mando eso. En el campus virtual en materiales de la materia. Bueno, si se quieren que se los ponga y se los pongo ahí, ahorita saliendo de la sesión. Es que yo doy una disponibilidad de horarios y ya de ahí alguien me va rolando a mí de horario. La siguiente clase, de hecho, si vieron, pues ya va para el viernes. Y bueno, pues de mi parte eso es todo. Me dijeron en el campus virtual de materiales de la materia. Ok. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.